¿Cómo está? Bienvenido una vez más a 7 días, este espacio de información semanal que se transmite todos los viernes al mediodía sobre lo que produce la unidad de investigación de Sin embargo MX. Y bueno, hay esta semana también como la anterior temas intensos. Bueno, esta semana nada menos que fue relevante por la expectativa del sucesor del Papa Francisco, que finalmente se materializa, pero también lo que aconteció el fin de semana en el Consejo Nacional de Morena, el domingo específicamente, con resoluciones a partir de la carta que envió la presidenta Claudia Sheinbaum. Obed. Así es, se votan los lineamientos que se desprenden a partir de esta carta que se lee durante el Consejo Nacional, se aprueba de manera unánime y curiosamente horas después de que se aprueba la carta, se da a conocer un nombramiento que pues, prácticamente contradice gran parte de esos lineamientos, o al menos la esencia de los lineamientos. Nombran a Adrián Rubalcaba Suárez como director del metro. ¿Quién es Adrián Rubalcaba Suárez? Muchos se preguntarán. Pues bueno, es un tipo que empezó en el PRD, se enojó cuando en el PRD no le dan la candidatura, se va al PRI, en el PRI vuelve a suceder lo mismo, pero de fondo de eso es un sujeto ligado a un grupo criminal como los Claudios, y que se sabe porque hay denuncias y se le investigó por operar toda una maquinaria de acoso a medios, periodistas y opositores políticos. Ese es uno de los temas que ahorita les vamos a detallar más, y sobre todo también saber, Álvaro, quién es o de qué es, o digamos, cuáles son los esqueletos que tiene en el closet el nuevo Papa León XIV. Digo, ¿hay denuncias ahí? Sí, efectivamente. Bueno, son parte de los temas que le vamos a usted a presentar el día de hoy. Es mucha la información que usted también, recuerde, puede leer de manera íntegra en Sin embargo MX, que estrena un código QR para que usted acceda sin ningún costo a toda la información que aquí le presentamos. Vamos a una breve pausa y volvemos ya con los temas. La presidenta Claudia Sheinbaum, preocupada por lo que observa en Morena, su partido, emite una carta que estuvo anunciando con tiempo. Total, la envía el 25 de abril al Consejo Nacional que sesionó el domingo, y en esa carta pues hacen una serie de formulaciones para recuperar o para consolidar, ratificar los principios que debe tener ese partido político. Un conjunto de recomendaciones, Obed, que no son nuevos. En realidad ya los había enviado, los había leído, de hecho, en un decálogo en septiembre del año pasado, en el Congreso Nacional de Morena, que eligió a la nueva dirigencia encabezada por Luisa Alcalde. Pero ahora, a la luz de morenistas adelantados que quieren ser candidatos a puestos de elección popular, particularmente la gubernatura, ella plantea pues una serie de elementos, entre ellos tiempos para el proselitismo, y también un tema que ya inclusive se ha legislado, el tema del nepotismo, entre otros. Y sesiona el Consejo Nacional, que es el órgano máximo de dirección entre un Congreso y otro. Está por encima del Comité Nacional que encabeza Luisa Alcalde. Es una especie de parlamento. Morena tiene, digamos, si se puede definir así, su ejecutivo, que encabeza Luisa Alcalde, su legislativo, que es el Consejo Nacional, y su judicial, que es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.
3 órganos de ese partido político que se llama Morena. No se llama Movimiento de Regeneración Nacional, no. Ese en todo caso es la denominación informal de un proyecto de carácter político. Pero Morena, dicho lo anterior, aprueba estos lineamientos que, digamos, ponen o tratan de poner orden en ese partido. Claro, está el tema, bien dices, el nepotismo, sobre todo porque increíblemente, aun cuando la presidenta había dicho que tenía que ser algo que se tenía que aplicar de 2027, ya sabemos la discusión, ahí meten los del Partido Verde, una reserva, me parece que fue Manuel Velasco, y que tiene el respaldo ahí de los... Pues sí, de los coordinadores de Morena para pasarla hasta 2030. Pues evidentemente la presidenta en su momento manifestó su malestar. Dijo, ok, la movieron a 2030, pero dentro del movimiento se tiene que respetar que sea en 2027. De Morena, no del movimiento. Exacto, de Morena. Que precisamente, y eso es otro tema que vamos a hablar más al rato, el PT ya dijo pues que ellos prácticamente no tienen por qué estar acatando eso. ¿Por qué? ¿No? Y aun cuando los lineamientos de Morena, de los que se aprobaron, hay un punto en el que dice que exhorta a los morenistas cuando vayan a un tema de a los aliados políticos a tratar de convencerlos, sugerirles que se acaten a esos lineamientos que aprobaron. Difícilmente yo veo, si el PT, que los ha acompañado en teoría a lo largo de tanto tiempo, ya dijo que no, difícilmente el Partido Verde va a acatar esos mismos principios, ¿no? No me quiero adelantar, pero sí quisiera hacer un paréntesis sobre lo que dice Obed. Sí, Morena se comprometió en la sesión del Consejo Nacional del domingo, algo que ya había adelantado, que el tema del nepotismo, en el caso de Morena, va a operar a partir del 2027. Así Está es. bien. Nada más que sus aliados no. Y el tema es importante en particular en un estado, en San Luis Potosí, donde no hay que olvidar, Morena perdió. Ahí ganó el Verde. Ahí ganó el Partido Verde en alianza con el PT. Y los del Partido Verde y del PT, que formalmente gobiernan San Luis Potosí, tienen un gobernador que quiere dejar a su esposa como gobernadora, o en consecuencia a su padre. Va a ir en alianza Morena con estos dos partidos que dicen: a nosotros no nos afecta el compromiso de Morena, porque en la ley quedó que esto entra en vigor hasta el 2030. Ese es... Que digan misa, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso digo, es importante no perder de vista. Cierro el paréntesis. No, y es que es muy prudente, porque precisamente ahí va ese tema que va a abrir una rendija, que es otra discusión y otro tema a abordar, porque aquí lo haremos evidentemente, pero sí, lo que se abre ahí es hacia adelante, pues una rendija para quienes quieren reelegirse dentro del movimiento. Bueno, más que reelegirse, llevar a sus parientes cercanos. Está el caso de Zacatecas, no lo olvidemos, que Saúl Monreal ya dijo en distintas ocasiones que él quiere. Pues vamos a ver, ¿no? Sí, pero ahí él es miembro de Morena, no es del Verde. Pero ni del podría PT. Irse con el Verde y Morena. Con Morena y el PT. Esa es una posibilidad, en efecto. Esa es una posibilidad. Pero en el caso específico de Morena aprobó una serie de asuntos, y ahí estuvo nuestra compañera Romina Gándara dándole cobertura. Sí, estuvo a lo largo del Consejo Nacional y preparó esta crónica que les dejamos aquí. Sin embargo, nos encontramos en estos momentos en el World Trade Center, donde se realizó la Convención Nacional de Morena, en la cual se dio lectura a la carta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que envía una advertencia a la dirigencia del partido de que el propio Morena se podría convertir en un partido de Estado, donde advierte del sectarismo, del influyentismo, y también alerta y advierte de un exceso de pragmatismo. Una carta que, a decir de los presentes, pues fue y movió a las bases, a quienes estaban dentro de esta convención, que cabe resaltar, fue una convención a puerta cerrada.
completamente cerrada, muy hermética esta convención, en la que también hubo varios oradores, además de que la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, lee la misiva. Pues hubo varias participaciones, vinieron los gobernadores y gobernadoras del partido Morena, también estuvieron integrantes de la dirigencia y pues obviamente los consejeros nacionales, quienes escucharon esta misiva, y en la que después de leerla se establecieron los lineamientos claros y las reglas más que claras para quienes aspiren pues en las próximas elecciones intermedias del 2027. También pues uno de los puntos más sentidos y que más pedían las bases y que se abordó obviamente fue la prohibición del nepotismo, como también pues se prohibieron otras prácticas como el influyentismo, el amiguismo, entre otras. Pero vamos a escuchar precisamente algunos de los consejeros de Morena que estuvieron en esta reunión, quienes coincidieron que era necesaria esta reunión que moviera al partido. Para algunos consideran que no fue como tal un jalón de orejas, sino que era necesario hacer un alto en el camino y reflexionar sobre las prácticas que se están realizando. Otros consejeros coincidieron o señalaron de que sí, hay algunos militantes de Morena que están cayendo e incurriendo en prácticas pues que son nocivas para el partido, para la imagen del partido, pero que es el punto importante y el momento necesario para reflexionar. Vamos a escuchar a continuación parte de lo que nos mencionaron algunos de los consejeros. Nos presentaron más bien los lineamientos de comportamiento ético para representantes del partido, fundadores, servidores públicos y a todos los actores representantes de nuestro partido. Y uno de ellos, que para nuestro estado en San Luis Potosí es uno de los más importantes, fue la prohibición al nepotismo. De verdad era un lineamiento que era súper necesario tocar y profundizar, porque nuestro partido movimiento se rige justamente por el tema de no mentir, no traicionar y no robar al pueblo de México. También vimos lineamientos sobre la austeridad republicana, que de verdad es algo súper importante que tocáramos, porque pues por ahí ya habían varios medios de comunicación tratando pues de chayotear, ¿no?, a nuestro partido y a nuestros referentes, y creo que estos lineamientos, más que nada para todos, fue una sacudida que ya nos hacía falta como partido, y sobre todo que los partidos satélites de afuera vean que estamos organizados y totalmente unidos, que aquí esto va para mucho tiempo. ¿Qué consecuencias puede tener el partido si no se cumplen y si no se rectifica como se está haciendo el llamado ahora? Pues justamente este consejo yo creo que a todos nos sacudió y quedó muy claro que estos lineamientos se tienen que cumplir sí o sí, y en los estatutos justo aprobamos hoy el tema para que quien no cumpla o esté pasando la línea, pues inclusive pueda ser sancionado y retirado de nuestro movimiento. Entonces, la verdad es que en unidad todo en nuestro partido ha funcionado siempre y continuaremos así. De verdad, aquí no hay desigualdad, y nuestros referentes, que son nuestros ejemplos, nos están poniendo el ejemplo. Entonces, pues para la militancia y los referentes jóvenes que vamos en camino, vamos a seguir con el legado. En los casos específicos en los que ya se incurrió en una falta de los principios de Morena, como es anticiparse una campaña, poner la imagen, ¿qué va a pasar con esos casos que ya ocurrieron? O a partir de esta convención es borrón y cuenta nueva. No es borrón y cuenta nueva, pero sí es un llamado a partir de ahorita a entender el movimiento que nos trae aquí, que es este movimiento cercano a la gente, que es este movimiento de las causas justas, que es este movimiento a ras de suelo. A ver, todas y todos tienen la libertad de participar, ya lo decía también nuestro presidente del Consejo, de levantar la mano, claro, y qué bueno que todas y todos quieran participar por Morena, que sepan que es con Morena donde se transforma el país. Pero es importante dejar claridad, porque muchas y muchos van sumándose y tal vez de repente no tenían mucha claridad de cómo se hacen las cosas en Morena. Ahora ya queda la claridad. Ya, la verdad es que muy bien, fue una jornada muy fructífera. La verdad es que todas y todos los consejeros nacionales esperábamos con ansia la carta que ya había anunciado desde
días atrás nuestra presidenta de la República y nuestra líder Claudia Sheinbaum, y pues bueno, es algo que ya veníamos y que nuestro partido, nuestro movimiento necesita, terminar con el nepotismo, y aunque está aprobado hasta el 2030, en Morena vamos a cumplirlo desde el 2027, y pues bueno, también no adelantarnos en los tiempos de campaña. No hubo bucheo. No hubo abucheo. No hubo abucheo, quizá fue al final, pero fue por el que se extendieron las participaciones de los compañeros, y lo único que se pedía es que se ajustaran a los tiempos de participación que se había establecido. Pero no hubo abucheo, por el contrario, fue un consejo con mucho ánimo, con mucha unidad, y la verdad respaldando las propuestas que nos hizo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en voz de nuestra dirigente nacional Luisa María Alcalde. Yo creo que para una buena cantidad de militantes de Morena, de fundadores de Morena, tenemos que no perdernos. Ahora que tenemos tantos espacios de poder, no nos podemos perder, no podemos caer en actitudes como las que tuvo el PRI y el PAN cuando gobernaron, y entonces es digamos un consejo muy importante y muy adecuado. ¿Por qué cree que fue necesaria que la presidenta tuviera que enviar una carta, un llamado de atención para que el partido no estuviera cayendo en estas prácticas? Todo el tiempo hay que irnos recordando siempre que la lucha por el poder que hace Morena siempre debe de ser para transformar la sociedad, para servir, no para servirnos de ese poder. Entonces es muy importante que estemos recordándonos, todo el tiempo nos tenemos que estar recordando, porque bueno, pues venimos de años de una tradición política en el país que era distinto, entonces no está nada mal este recordatorio. Pues más que jalón de orejas, yo creo que es normal, lo decía Ángel Valderas Puga, somos un partido que a los 4 años de haber prácticamente pues nacido legalmente ganamos la presidencia de la República, y es un partido nuevo que va profundizando este modelo de transformación. Qué bueno que en este Consejo Ordinario Nacional se presenta estas iniciativas en contra del nepotismo, en contra también de todas las acciones de despilfarro, de derroche, porque pues precisamente Morena no representamos eso. Nosotros tratamos de dar ejemplo con nuestras actitudes de no al derroche, de no al nepotismo, y aunque siempre ningún movimiento es perfecto, creo que Morena no ha defraudado, y creo que el hecho de que, como lo dijo también el compañero Taibo, ya era hora también de dar este gran mensaje contundente, y yo creo que el ánimo de todos los consejeras y todos los consejeros nacionales de Morena es increíble. Estamos completamente de acuerdo en todo lo que se propuso y estamos seguros de que se va a llevar a cabo. En un momento de exceso de pragmatismo, explícanos o darnos un poco más de contexto acerca de ese pragmatismo, porque esa es precisamente la justificación que ha estado dando el movimiento para incorporar a varios perfiles del PRI. En esta otra pregunta, a ver, nuestro movimiento es un movimiento abierto y se ha planteado por parte de la compañera presidenta pues, lo que es la lógica del movimiento, que es no al sectarismo, porque se alimenta también el sectarismo, y un equilibrio con que el pragmatismo no sea un pragmatismo que deje los principios a un lado. Me parece que hasta ahora eso no ha sucedido y no sucederá. ¿No se ha convertido Moreno en un caballo de Troya? No, hombre, claro que no. O sea, de hecho fue por unanimidad. Fue por unanimidad. Fue por no es cierto. Está faltando a la verdad. La discusión fue muy serena, bueno, yo me atrevería, el compañero presidente Alfonso Lazo dijo por unanimidad, yo me atrevería a decir que fue por aclamación. Francamente, fueron muy claras los respaldos al planteamiento, no hubo una sola intervención que planteara inconformidad con un solo punto, y yo creo que son los puntos de nuestro movimiento, no debe haber ninguna sorpresa. Lo que se acaba de acordar es lo que ha sido el espíritu, la esencia, el motor de nuestro movimiento, estar con la gente, ser congruentes, ser consecuentes, y la procedencia política de diferentes compañeros, compañeras,
no modifica, porque nosotros no nos hemos movido un milímetro de nuestras posiciones, son otras personas las que han cambiado su posición, han venido a sumarse al movimiento y hasta ahora han enriquecido. No dudaría que pudiera haber alguna inconformidad con sustento, y si la hay, ya está planteado el camino, la Comisión de Honor y Justicia, que es quien determinará cualquier controversia. Sí, porque los consejeros aplaudieron y celebraron obviamente esta convención, la carta enviada por la presidenta, y sobre todo se aprobaron 5 ejes, los lineamientos. Después de que se dio lectura a la carta, se aprobaron los lineamientos, entre los que destaca la austeridad, la independencia y también el respeto entre los militantes, entre otros aspectos, como obviamente ya saben es la prohibición del nepotismo, del amiguismo. Incluso también se habló del tema de la reelección, en el que se estableció que quienes participen en la elección del 2027 ya no se van a poder reelegir para la siguiente elección. Ese es mi reporte para Sin embargo al aire. Romina Gándara. Desde tiempo atrás ya se estaba ahí barajeando, trascendiendo, ahí especulando, filtrando la información de que Adrián Rubalcaba, exalcalde de Coajimalpa, legislador priista, operador de Carlos Salinas de Gortari, como le llaman, la oreja de Carlos Salinas de Gortari, iba a llegar al sistema de transporte colectivo Metro, lo que se considera pues una cuestión ahí de favores políticos, porque recordemos que él en diciembre de 2023 deja la alianza PRI-PAN, y la deja no por una convicción política, simple y sencillamente, como sucede en la trayectoria de Adrián Rubalcaba, no se le da la candidatura o no se respalda el PRI. Alejandro Moreno Cárdenas no respalda su candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Al contrario, respaldan a Santiago Taboada, que es el candidato del bloque, el panista. Entonces, Rubalcaba sale mal del bloque y se suma a operar a favor de Morena, tanto en la Ciudad de México particularmente, y pues empezó a verse que esta designación se iba a dar desde tiempo atrás se iba a dar, que ese es otro tema que vamos a profundizar, que en este video que ha causado indignación de este empresario michoacano que dice que es mejor ser director del metro que gobernador de Tlaxcala, ya lo estaba él celebrando desde marzo, 19 de marzo. Más de un mes antes. Mes antes, y pues bueno, llega Adrián Rubalcaba, justo más de un día después, unas cuantas horas más de que se aprobaran estos lineamientos en Morena, siendo un personaje que representa precisamente todo lo que Morena dice que no se tiene que hacer. Bueno, efectivamente, el martes, un día después de que se estaba apenas difundiendo lo acordado por Morena en su Consejo Nacional, la jefa de gobierno, el gobierno de la Ciudad de México, informa de la designación de Adrián Rubalcaba como director general del sistema de transporte colectivo Metro, que efectivamente es quizá en términos políticos y económicos una institución que tiene un mayor peso que el gobierno de Tlaxcala. Yo lo digo con respeto. Es más que una secretaría. Es el sistema de transporte colectivo más importante del país y uno de los más grandes del planeta. Entonces, un nombramiento que es eminentemente político de Adrián Rubalcaba genera una enorme deliberación y también inconformidad, sobre todo después de lo que aprobó Morena. Fue decisión de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pues naturalmente ella es la que gobierna la Ciudad de México y es la que tiene a su cargo la dirección general del metro. Pero aquí no puede pasar desapercibida la responsabilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien Adrián Rubalcaba acordó también políticamente su apoyo en las elecciones del 2024, cuando se temía que estaba en riesgo la capital, el triunfo de Morena en la Ciudad de México. Es decir, hubo un acuerdo político
¿Es un cargo político? Sí lo es. No hay manera de que no pueda hacerlo. Entonces, también forma parte del análisis de las razones del nombramiento, pero pues se toma una decisión política y se asumen las consecuencias políticas también. Y las consecuencias políticas tienen que ver que es un personaje que en su biografía política no es un personaje, un político consecuente, sino es un político por lo menos acostumbrado al chantaje en su acción política. Pero sobre todo, es un personaje que ha sido puesto bajo investigación por conductas delincuenciales y de presuntos vínculos con grupos criminales. Entonces, sí, no puede ser de otra manera que haya voces que digan, híjole, ¿que no hay mejores? Y esa es parte de la discusión. Es una decisión política indiscutiblemente. ¿Va a tener costos políticos? También, bueno, que los asuman. Nuestra compañera Daniela Barragán se metió a ver esta cuestión de cuál es el patrimonio de Adrián Rubalcaba. ¿Por qué el patrimonio? Parte de lo que puedes encontrar respuestas de un político es a través de lo que reporta, cómo lo reporta y de qué manera lo hace, ¿no? Ella, al revisar sus declaraciones patrimoniales desde 2019, 2023, me parece que son los años que revisa nuestra compañera Daniela Barragán, encuentra una similitud con otro priista demasiado opaco, con Enrique Peña Nieto. Adrián Rubalcaba reporta tener donaciones de joyas, de relojes más bien, de pinturas, antigüedades, colecciones de miles de dólares en cuanto de monedas, que de plumas, escritorios con precios miles de dólares. Daniela calculaba que en total en puras donaciones recibió en un solo año, en 2019, más de 5 millones de pesos, además de tener negocios con empresas. Extraño, porque reporta tener un ingreso millonario, creo que son como 2 millones de pesos de una empresa, que al año siguiente ya desaparece, y luego reporta ser socio de otra empresa, en la cual no le genera ningún tipo de rendimientos y demás. Es interesante ver todas estas cuestiones, y nos recordaba a Enrique Peña Nieto, porque ustedes sabrán, él cuando reporta su única declaración patrimonial, en la cual se puede evaluar 2013, en la cual decía tener 7 terrenos, 4 casas, la mayoría de ellas donados. Él decía que como parte de esta herencia, ¿no? Ajá, exacto. Decía que como parte de esta herencia que le había dado, si mal no recuerdo, su madre, pues ya después vemos a este político que oculta su patrimonio ya viviendo en España con una Bilsa dorada, con un chalet de lujo y viviendo en otra casa. Pues sin duda se hace la comparación, porque te hace advertir qué tipo de prácticas son las que está emulando este sujeto que se inserta, como dices tú, en un sistema de transporte colectivo, que por cierto, Álvaro, este año recibió uno de sus mayores presupuestos como parte de la rehabilitación que se está prometiendo dar. Pues es interesante. Sí, por supuesto. Entonces, por estas razones es que llama la atención un nombramiento como este. Y un nombramiento como esto tiene que ser revisado a plenitud en términos de la congruencia de un político en su actuación, en su biografía política. Y manifestar un desacuerdo es válido. Es tan válido como quien lo respalda. Pues ¿quién lo respalda? Pues para empezar, la jefa de gobierno. Vamos a ver ese trabajo que preparó nuestra compañera Daniela Barragán. Adrián Rubalcaba gobernó la alcaldía de Coajimalpa en 3 ocasiones. Priista durante los últimos años, se unió al Partido Verde Ecologista de México en el puente que se tendió con Morena en diciembre de 2024. Cuando otros priistas dieron ese brinco para apoyar el proyecto de la llamada Cuarta Transformación y las candidaturas de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, quien lo calificó como un gran operador. Pero, ¿quién es Adrián Rubalcaba Suárez de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales? Entre sus posesiones hay relojes de más de 1 millón de pesos, pinturas, bustos de bronce, muebles antiguos y alfombras valuadas en miles de dólares
que contrasta con el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a quienes integran el movimiento de la Cuarta Transformación a vivir en la justa medianía, gobernar con la austeridad y no buscar un aspiracionismo material. Su caso rememora al del expresidente Enrique Peña Nieto, quien aseguró ser propietario de 4 casas, 4 terrenos y un departamento, 7 de los cuales los obtuvo por herencia y precisamente por donación. Rubalcaba informó, por ejemplo, haber recibido en donación un reloj Patek Philippe con valor de 1.294.410 pesos, un Rolex Presidente de 315.900 pesos, un reloj de oro marca Omega de 76.500 pesos, una colección de monedas antiguas de 400.000 pesos, una colección de mancuernillas y plumas de 135.000 pesos, un lote de libros de arte, filosofía y economía de $7.650, un escritorio de madera de cedro, aplicaciones de bronce y cubierta de piel de origen italiano de $52.500. La lista sigue con un óleo sobre tela de nombre La Dolorosa, firmado por Dolores Gálvez del año 1898 de $1.350, un óleo sobre tela de San Juan firmado por Ibarra Flank de $6.427, una alfombra de origen turco de $54.900, un busto de bronce atribuido a Josefina Beauharnais por Rodelot Sirva del año 1801 de Francia de $16.050, un juego de mesa marquetería de Siria de $8.355, un mueble recibidor tipo boudoir en madera tipo ojo de pájaro color amarillo con aplicaciones de bronce y cubierta de mármol valuado en $8.355 y por último $20.000 en efectivo. Sobre sus ingresos anuales, en 2021 Rubalcaba reportó $1.502.746 pesos, la mayoría provenientes de su cargo público y el resto por enajenación de un vehículo y otros ingresos. Ese año informó ser accionista del 50% de la empresa Shehade SADCB, dedicada al comercio al por menor. Justo para 2022, esa empresa le generó ingresos por $1.652.033 pesos, por lo que ese año ganó en total $3.302.550 pesos. Finalmente, para 2023, la empresa ya no aparece en su declaración y sus ingresos extras a su cargo público fueron por intereses generados y por arrendamiento. De la empresa que lleva su apellido y de la que dijo ser representante, reportó en 2024 tener un porcentaje de participación de acuerdo a la escritura de 50%. Rubalcaba no reportó su desincorporación. Si fuera el caso, simplemente ya no apareció. Es la última declaración disponible del funcionario capitalino a pesar de que estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana y por ley estaba obligado a reportar sus bienes. No cumplió con el requisito. Ahora, Adrián Rubalcaba, como delegado, como alcalde de una de las demarcaciones muy importantes de la Ciudad de México, que es Coajimalpa, donde se ubican no solamente desarrollos residenciales de altísimo poder económico, sino el centro comercial Santa Fe, tiene también muchas cosas extrañas en sus informes. Hay auditorías que se le practicaron sobre el uso de recursos federales y uso de recursos de la Ciudad de México, locales, que dejan por lo menos muchas dudas, Obed. Sí, son auditorías que se hacen a los recursos que entrega la Federación como parte de las partidas federales que se asigna a cada uno de los gobiernos estatales y esos a su vez se los tienen que, digamos, brindar a municipios. En el caso de la Ciudad de México es a las alcaldías. Llamó la atención de que en una de las auditorías que se hace a una partida federal se audita el 100% de la partida y el 100% de la partida que encuentran irregularidades al no
haber certeza de que se destinaron, más bien de saber a dónde se destinaron ese tipo de recursos. Son recursos, en el caso de las partidas federales, en este rubro del que le hablo, que la pueden utilizar abiertamente. Hay partidas federales que sí están etiquetadas y que estaban en términos muy concretos. En esta que digamos que era el uso que pudiera darle a la alcaldía, no se comprobó que haya sido lo que reportaba la alcaldía. La alcaldía en la misma auditoría da su respuesta e informa que pues sí se llevaron a cabo los estándares necesarios, y presenta una serie de documentaciones que al final la auditoría dice, pues es que esto no solventa nada. Lo mismo ocurre con la otra auditoría, y la otra es una auditoría de desempeño, que más bien es una evaluación cualitativa sobre cómo es lo que opera, y lo único que determinan, y se me hizo relevante darlo a conocer, es que durante la gestión de Adrián Rubalcaba en la alcaldía de Coajimalpa, la última gestión, porque él primero es como delegado 2015-2018, no, 12. Exacto, 2012-2015 y luego 2018-2024. En el periodo 2021-2024 ellos lo que determinan es que nunca acató lo que establece la ley en materia de austeridad, ni siquiera hizo mecanismos para llevarla a cabo, y en rubros en donde se podía eficientar el gasto, más bien se fue aumentando año con año, que esa es una de las críticas. ¿Y por qué traerlo a, pues ahora sí, como algo relevante? Pues precisamente porque está dentro de un movimiento o de un partido movimiento, como se le considera a Morena, que precisamente lo que ellos buscan es acatar esas medidas de austeridad que se emprendieron desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que todavía se les ha dado continuidad. Sí, una vez más es la prédica y la práctica. Y en el caso de esta práctica de esta nueva adquisición del gobierno de la Ciudad de México de signo morenista, pues sí deja mucho que desear. Este es el trabajo que Obed preparó sobre las auditorías de Adrián Rubalcaba, que insisto, pues dejan por lo menos muchas dudas. Así es, vamos a ver este trabajo. Adrián Rubalcaba Suárez, el nuevo director del Metro, es considerado por el gobierno de la Ciudad de México como un administrador experimentado, con gran capacidad de liderazgo y diálogo, que se ha comprometido con la ciudad y sus habitantes, aun cuando por lo menos 3 auditorías realizadas al último año de su gestión en la alcaldía Coajimalpa dan cuenta de una gestión opaca, con observaciones sin solventar sobre daño al erario y que no adoptó medidas de austeridad. El nombramiento de Rubalcaba Suárez, un político denunciado e investigado por ordenar ataques contra medios, periodistas y políticos opositores, se da justo con el sistema de transporte colectivo, el Metro, que recibió para este 2025 un presupuesto histórico de 23,000 millones de pesos para ampliar las labores de mantenimiento y modernización. A lo largo de su trayectoria de más de 20 años en la política, ha sido señalado e investigado por las autoridades por ordenar ataques a periodistas, medios y opositores políticos, incluso de su propio partido. Rubalcaba Suárez ha sido involucrado además en diversos actos de violencia física y acusado ante la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, y de la dependencia de la Fiscalía Especial por su posible vinculación con una banda de secuestradores llamada Los Claudios. A eso se suman las irregularidades que dejó en su último año como alcalde de Coajimalpa, una demarcación que gobernó entre 2012 y 2015 como jefe delegacional y a la que regresó en 2018 y hasta 2024 como alcalde. De hecho, durante todo este tiempo al frente de este gobierno local militó en el PRI. En su última cuenta pública, la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades y un presumible daño a la hacienda pública en lo que respecta al uso de recursos federales que el gobierno de México da a los gobiernos municipales y a las alcaldías de la Ciudad de México. El caso más grave se dio en los recursos de las participaciones federales a municipios 2023. En el ejercicio de los recursos, la alcaldía infringió la normativa, principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la hacienda pública por un importe de 201,562,125 pesos, el cual representó el 100% de la muestra auditada
presentada. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. La Auditoría Superior de la Federación también evaluó la gestión financiera de los recursos transferidos a la Alcaldía Coajimalpa mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales por 60.997.000 pesos y detectó en concreto un probable daño de 57.906.862.96 pesos. Las irregularidades también se extienden a la falta de implementación de medidas de austeridad. La Auditoría Superior de la Ciudad de México detectó en su revisión ASCM/154/23 que la Alcaldía Coajimalpa de Morelos no llevó a cabo ahorros en las partidas 2211, productos alimenticios y bebidas para personas, 2611, combustibles lubricantes y aditivos, 3112, energía eléctrica, 3361, servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión. Por el contrario, se registraron incrementos en el ejercicio de 2023 respecto a los ejercicios anteriores. Hablábamos hace rato de cómo el anuncio de Rubalcaba, más bien en ciertos círculos, estaba más que cantado. Ya todos nada más estábamos esperando que se confirmara realmente. Y tan es así que en el cumpleaños que se celebra el 19 de marzo en la casa del empresario michoacano José Luis Salinas Gutiérrez, ahí ya estaban festejando que Adrián Rubalcaba iba a ser el próximo director del metro, y él decía en esto lo que intentó hacer una broma, que era mejor ser director del metro que gobernador de Tlaxcala. Evidentemente sus comentarios ya generaron repudio dentro del gobierno de Tlaxcala, que preside precisamente la morenista Lorena Cuellar. Que le pidió, pues más o menos prácticamente lo que le dijo era que era darle continuidad a esta visión que se tiene desde antaño de siempre hacer menos a Tlaxcala por pues lo que sabemos, ¿no? Términos que vienen desde el colonialismo, y que de ahí tiene esa idea de siempre demeritar lo que implica ser el gobierno de Tlaxcala. Ya pide respeto y demás. Más allá de la polémica, al ver este video, pues uno se mete a la cuenta de Instagram, que es de donde se presume que surgió este video, que precisamente ya fue borrado, al menos ya no se encuentra normalmente, porque yo lo que vi, hay otro video de su cumpleaños en donde él ya adelanta quién va a ser la próxima gobernadora de Tlaxcala, de Hidalgo. De Hidalgo. Exacto, y es el mismo festejo, pero no se ve que sea el mismo video, no es el mismo video en el que celebra, ¿no? ¿Quién es este empresario? Exactamente, a lo que vamos. Empezamos a ver. Tú ves las fotos recientes, pues presume su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la que le regaló un cuadro con la imagen del Papa Francisco, mismo que le regaló a Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano. Pero le empiezas a rascar y ves que es un personaje que hace unos años invitó a la basílica a José María Aznar, el expresidente español de derechas, pero le rascas más y ves que en 2018, por ejemplo, se toma fotos con su amigo, así lo define Ricardo Anaya, entonces candidato presidencial. En ese mismo periodo electoral también se toma su foto con su otro amigo, José Antonio Meade, entonces candidato del PRI. Curiosamente no tiene foto con Andrés Manuel López Obrador. Es ahijado también de bodas, que ese es otro tema, de Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Quién es José Luis Santillán? Pues es José Luis Salinas, pues básicamente es un personaje camaleónico que ahorita está muy amigo de los de Morena, pero realmente no tiene, como al parecer, una convicción política. Él prácticamente se relaciona con todos. Ahí vemos regalando botellas de tequila a Don Ramón, que es uno de sus negocios. Él como empresario tiene una empresa que tiene distintas inversiones, entre ellas el Pollo Feliz, Tequila Don Ramón, pero también presume tener negocios como el cultivo de aguacates, pero también tiene una firma de seguridad privada que él dice que desde 2002 que se creó, trabajó en los gobiernos federales. Eso nos da a entender un poco que tal vez es Fox Calderón Peña. Dice que estuvo por 15 años y que ya después ya no pudo seguir operando y que ahora solamente le da a privados. También dice que llegó a tener, Álvaro, hasta negocios de guarderías, construcción de casas de interés social y de lujo. Es un empresario que tiene distintas labores
y un amplio abanico de inversiones. Como tiene un amplio abanico de amigos, no importa qué partido está, junto a Beltrones, con todos prácticamente. Con Santiago Taboada, con Manuel Espino, con la ex procuradora de Felipe Calderón, Marisela Morales, con gobernador de Michoacán, su paisano, él es de Ario de Rosales, Michoacán, con personajes de todo signo. Bueno, este es el personaje que cobró relevancia a partir de que adelanta hace un mes que Adrián Rubalcaba iba a ser el director general del Metro. ¿Ha cometido alguna ilegalidad? No. ¿Ha cometido alguna irregularidad? Que sepamos, no. Pero el personaje llama la atención justamente por este abanico de relaciones políticas con políticos muy prominentes de nuestro país. Hay un dato más, dices esto de irregularidades. Él se casa en 2017 con la entonces senadora perredista Iris Vianey, me parece, quien en su momento, que en 3 años antes, más bien en 2014, había sido fotografiada junto con la hija de Plancarte, uno de los jefes del cártel de los Caballeros Templarios. Ella dijo, bueno, sí, fue un evento, esta chica era cantante y pues estaba ahí, yo me fotografié con ella. En su momento fue un escándalo político, ellos se casan en 2017, pero para 2023, por lo que él dice en entrevistas, es que pues ya estaban separados, ¿no? Nada más para ponerlo. Sí, efectivamente. Entonces, es un perfil de quién es este personaje y lo elaboró Obed Rosas y se lo presentamos enseguida. Por cierto, tenemos al próximo director. Pero ¿sabes qué? Yo les voy a decir una cosa, ser director del Metro, digo, para los de Tlaxcala no están aquí, es mejor que ser gobernador de Tlaxcala. Que así sea. Que así sea. El empresario José Luis Salinas Gutiérrez se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras un video donde se burla de Tlaxcala, afirmando que ser director del Metro es mejor que ser gobernador de Tlaxcala. De esa manera pretendió celebrar el empresario el nombramiento de Adrián Rubalcaba Suárez. Este comentario, pronunciado hace 7 semanas durante la celebración de su cumpleaños el pasado 19 de marzo, ha generado indignación y una exigencia de disculpa por parte del gobierno de Tlaxcala, que considera sus palabras como una visión reduccionista y poco informada sobre la importancia histórica y cultural de la entidad. Lo que hace particularmente revelador este incidente es el contexto en que ocurrió, una celebración a la que asistieron figuras políticas de diversos partidos, desde Morena hasta el Verde y el PT, incluyendo a Emanuel Reyes Carmona, suplente de Marcelo Ebrard y miembro de La Luz del Mundo, Sandra Cimey Olvera, a quien Salinas perfiló como futura gobernadora de Hidalgo, la petista Ana Karen Hernández y Luis Armando Melgar del Partido Verde y vinculado a Ricardo Salinas Pliego. Esta diversidad de invitados ilustra perfectamente la capacidad de Salinas para cultivar relaciones en todo el espectro político mexicano. El michoacano, quien dirige el corporativo JLS, mantiene un impresionante portafolio de negocios que incluye Tequila Don Ramón, la cadena El Pollo Feliz de Jalisco, producción de aguacate, desarrollo inmobiliario tanto de interés social como de lujo, estaciones de gasolina y hasta guarderías. Este amplio espectro empresarial parece ir de la mano con su habilidad para tejer relaciones políticas con figuras de todos los colores partidistas. Su vida personal también refleja estas estratégicas conexiones. En 2017 se casó con la entonces senadora perredista Iris Vianey Mendoza, quien había sido previamente vinculada con el cártel de los Caballeros Templarios de Michoacán, algo que ella negó categóricamente. Lo notable fue la lista de padrinos de boda. El entonces secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y su esposa como padrinos de velación, y el procurador Raúl Cervantes Andrade como padrino de arras, aunque este último no asistió a la celebración. También estuvo presente el entonces gobernador hidalguense Omar Fayad.
El alcance de sus relaciones parece no tener límites. En sus redes sociales presume fotografías entregando cuadros con la imagen del Papa Francisco tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum como al gobernador emesista de Jalisco, Pablo Lemus. Sus conexiones abarcan también al ejército, con imágenes junto al general de división Francisco Leana y al general Eduardo Danielewicz, así como a la jerarquía católica, incluyendo al arzobispo primado de México, Carlos Aguilar Retes, y al monseñor Efraín Hernández Díaz, rector de la Basílica de Guadalupe. Su tequila Don Ramón parece ser la llave que abre muchas puertas. Salinas documenta en sus redes sociales cómo regala botellas a figuras tan diversas como el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, al embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, a los dirigentes de Morena, Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, el empresario Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial, al ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera e incluso a la ex procuradora Marisela Morales, un regalo estratégico que parece cultivar amistades en todos los ámbitos del poder. La galería de fotografías que Salinas exhibe en su Instagram complementa perfectamente su imagen de amigo de todos. Aparece junto al magnate Carlos Slim, al lado del gobernador morenista de Hidalgo, Julio Menchaca, posando con Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, y también con el veterano político Manlio Fabio Beltrones. Este amplio espectro de relaciones personifica lo que podría llamarse un verdadero camaleón político, capaz de adaptarse y prosperar en cualquier entorno de poder, independientemente de ideologías o filiaciones partidistas. Dentro de Morena, lo que decíamos, estos lineamientos, lo adelantábamos, hay un lineamiento que sugiere, invita a la militancia a acercarse a los aliados y casi convencerlos que de buena voluntad acaten estos mismos principios rectores que se aprobaron en el Consejo Nacional de Morena el domingo pasado. Ayer en estos días entrevistan a Regino Sandoval, ahí en la... Reginaldo Sandoval. Una plática con reporteros. Coordinador de los diputados federales del Partido del Trabajo. Y ahorita prácticamente uno de los liderazgos más visibles actualmente del PT, Alberto Anaya, siempre es discreto. Es el único líder, Alberto Anaya. Reginaldo Sandoval y otros son... ¿Operadores? Pues sí. Bueno, habla Reginaldo Sandoval. Perdón. No, es importante que, por cierto, no se pierdan el close-up que hicieron sobre Alberto Anaya, donde precisamente se habla sobre esto. Regresando con el paréntesis, Reginaldo Sandoval dice que ellos no tienen que acatar realmente ningún tipo de lineamiento porque pues ellos no lo aprobaron, ellos son partidos e incluso se dice que a la fecha ellos son el único partido de izquierda que existe y que se mantiene en su lucha contra el neoliberalismo, aun cuando siempre existen estas versiones y esta fuerte etiqueta de que pues prácticamente nacieron gracias al salinismo. De hecho, Alberto Anaya es amigo de Carlos Salinas de Gortari y de Raúl Salinas de Gortari. Desde los 60 estudió en la Facultad de Ingeniería. Economía, ¿no? De Economía. Sí, ambos estudios. Bueno, todo esto porque dentro del PT cada vez se han dado más episodios donde ahí se están viendo fricciones. Todos vimos hace un par de semanas en otro consejo del PT en el que se volvió a elegir a Alberto Anaya por otros 6 años más. Es en este evento donde abuchean todos a Gerardo Fernández Noroña al considerarlo pues que será una suerte de pues que les dio la espalda al afiliarse traidor, a Morena. Le llamaron. Exacto, le llaman traidor al afiliarse a Morena y no quedarse en el PT. Digamos, incidente se suma a otros como el hecho de que el petismo está molesto de que en Veracruz se le hayan dado más posiciones en las alcaldías, en las candidaturas para las alcaldías al Partido Verde Ecologista y no a ellos. De hecho, ellos van a ir solos. Pero si uno le rasca realmente, han llegado a distintos confrontamientos, incluso desde tribuna, y Reginaldo Sandoval es el que está acusando a Morena de ser soberbios, básicamente de estar dándole la espalda. También dice que ya quedó saldado el tema ahí con Noroña.
Pero ciertamente, Álvaro, llama la atención que ahora ellos llamen de soberbia a Morena cuando uno de los episodios más recientes y claves de ruptura ocurrió en Coahuila, cuando ellos respaldan a Ricardo Mejía Verdeja, ex subsecretario de Seguridad, quien al no tener la candidatura de Morena al Estado la gana Armando Guadiana. Pues es un berrinche prácticamente y el PT lo respalda. Sí, es un pleito de socios. El Partido del Trabajo es un partido efectivamente que nació durante el gobierno de Carlos Salinas y los orígenes de ese partido tienen vínculos muy estrechos con Carlos Salinas desde los 60. No solamente Alberto Anaya con Raúl Salinas y Carlos Salinas, sino Hugo Andrés Araujo, por ejemplo, otros maoístas, porque el Partido del Trabajo tiene ese origen, un origen maoísta. Hasta la fecha siguen siendo muy proclives a China, a Corea del Norte, a Cuba, y está bien. Por eso ellos dicen, el único partido de izquierda en México es el Partido del Trabajo. Y el Partido del Trabajo ha sido, digamos, socio primero del PRD, de Cuauhtémoc Cárdenas, y luego, bueno, a excepción del 94, que en el 94 el Partido del Trabajo postula a Cecilia Soto, no apoya a Cuauhtémoc Cárdenas, que sí lo hace en el 2000, en el 2006, en el 2002, en el 2018, apoya a Andrés Manuel López Obrador. En el 2015 apoya al PRI en una elección estatal de Querétaro y al PAN en la elección estatal del Estado de México. Efectivamente, ha habido estas separaciones coyunturales y llegamos a la actualidad cuando el Partido del Trabajo, que sabe de su poder, es el poder que tiene de no hacer mayoría constitucional en la Cámara de Diputados y en el Senado. Totalmente. Ese es el poder que tiene el Partido del Trabajo. Entonces, el Partido del Trabajo se dice agraviado porque fue desplazado por la soberbia de Morena en Veracruz, por ejemplo. Sí, pero en el 2023, tú lo recuerdas bien, el PT se aferró a poner como candidato a Mejía Verdeja y eso eventualmente hizo que Morena no ganara Coahuila. No se sabe necesariamente, pero rompió la coalición. Actuó de una manera que Morena se lo condenó. Bueno, llegamos a este momento también porque tiene otros dos agravios el PT, Obed. Uno, que la política de López Obrador de que no hubiera intermediarios ni gestores en recursos públicos, le quitó al Partido del Trabajo una de sus fortalezas, el gestionar recursos para crear centros, los llamados CENDIs, centros de atención para niños. Eso se lo quitó. Y un segundo tema que todavía no se materializa, pero que está en curso, los diputados plurinominales. Que de desaparecerse sería un golpe mortal. La reforma que propuso el expresidente López Obrador elimina los plurinominales, solamente los de mayoría, o hace de plurinominales todos. Dicho de otra manera, si se aprobara una reforma en este sentido, afectaría gravemente al Partido del Trabajo, que pues ha vivido de plurinominales. Entonces, este es el contexto, digamos, para la inconformidad que hoy existe en el Partido del Trabajo, que además se agudizó con que uno de sus principales rostros más populares, que era Gerardo Fernández Noroña, no se haya afiliado al PT, nunca estuvo afiliado al PT, aunque fue diputado federal por el PT, y haya preferido a Morena, por eso le llaman traidor. ¿Cuál es el futuro del Partido del Trabajo? Bueno, de alguna manera se va a saber lo que obtenga en Veracruz, a donde va solo. Pero está apostándole a irse con el Partido Verde, por ejemplo, en la gubernatura de San Luis Potosí. Vamos a ver este trabajo que preparó nuestra compañera Montserrat Antunes. La relación entre el Partido del Trabajo y Morena, aliados desde que este último se fundó, se ha tensado en los últimos meses ante la decisión de no competir juntos en las elecciones municipales de Veracruz.
Después, diputados federales intercambiaron señalamientos durante la discusión del desafuero de Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos denunciado por violencia sexual, a quien Morena respaldó. Más recientemente, militantes del PT reclamaron al senador Gerardo Fernández Noroña por afiliarse a Morena, luego de que ellos apoyaron sus aspiraciones presidenciales. Reginaldo Sandoval, coordinador de las y los diputados del PT, declaró la semana pasada que la relación con Morena está congelada por la soberbia del partido Guinda, aunque más recientemente aseguró que han dialogado con Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara Baja, y mantendrán su respaldo a las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Reclamó el trato que han recibido como aliados. En la elección que tenemos este año, que es Durango y Veracruz, en Durango vamos juntos, ahí va caminando bien, y en Veracruz vamos solos, no por culpa del PT, sino por decisión de Morena, de que nos ninguneó, no nos necesita, ahí se ven, y bueno, pues equivocadamente. La alianza entre Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista no se concretó en esa entidad porque el PT reclamó que encabezaría la coalición solo en 22 municipios. En contraste, en 33 municipios estaría al frente el Verde Ecologista, aliado de Morena, cuestionado por recibir en sus filas a expriistas sobre los que pesan señalamientos de corrupción. Mientras que en Durango, los tres partidos sí competirán juntos por 37 de los 39 ayuntamientos de la entidad. Otra ruptura se registró en la elección por la gubernatura de Coahuila en 2023, cuando el PT decidió competir en solitario, pero a solo 5 días de la elección el partido abandonó a Ricardo Mejía, su candidato, y llamó a votar por el de Morena, Armando Guadiana. Esas votaciones concluyeron con el triunfo del candidato del PRI. El coordinador de los diputados del PT reconoce que no competir en alianza los expone a perder cargos, como ocurrió en 2021, cuando Morena no logró la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. ¿Qué provocó ese error, esa falla? Que fue no por una decisión de reflexión política, de profundidad en el análisis y de ver lo que estaba ocurriendo en tema de la coyuntura política, que no tuviéramos las 2/3 partes en la Cámara de Diputados. Morena se cayó estrepitosamente, y entonces la reflexión que estamos haciendo ahorita es que necesitamos sentarnos, dialogar y pensar de cómo profundizar y cómo irnos a fondo en la construcción de la 4T, entendida como la primera, la segunda y la tercera, que también no corramos el riesgo de que se nos quede en el camino porque empecemos a fallar, porque empecemos a sentirnos mucho, a sentirnos autosuficientes y creer que ya podemos todo. El Partido del Trabajo resintió la decisión de Fernández Noroña de afiliarse a Morena, pese a que desde 2009 ha sido legislador federal respaldado siempre por el PT. El 26 de abril, durante el Congreso Nacional del partido, militantes lo abuchearon entre gritos de traidor. El presidente de la Cámara de Senadores describió este acto como una emboscada y aseguró que si bien está agradecido con el PT, no les debe nada ya que él también aportó al partido. En cambio, Reginaldo Sandoval asegura que Noroña no ha reflexionado acerca del sentimiento de la militancia y lo invitó a dejar de pensar únicamente en intereses personales. Noroña dejó claro que tomará distancia del PT, pero en el Senado, la vicecoordinadora del partido, Giovanna Bañuelos, descartó que esta decisión represente una ruptura ni dentro del PT ni con Morena. A nivel federal, Morena necesita los votos de las y los 49 diputados del PT para alcanzar la mayoría calificada en el Congreso. Actualmente es la cuarta fuerza en la Cámara de Diputados, por debajo del Partido Verde, que cuenta con 62. El partido, liderado desde hace años por Alberto Anaya, fue aliado político del expresidente López Obrador y después de Morena, el partido que fundó. Esta cercanía le ha permitido aumentar su votación cada 6 años y con ello conservar su registro a nivel federal.
Por ejemplo, en 2018 obtuvo 3.396.264 de votos en la elección presidencial y en junio de 2024 registró 3.882.813 sufragios. Es decir, en los últimos 2 comicios presidenciales, su votación aumentó 14.33%. Sin embargo, solo por detrás del PRD, que perdió su registro a nivel federal, el PT es el partido que sumó menos votos en la elección de 2024, con 6.45%. Por encima de él quedó el Partido Verde, con 4.677.057 sufragios y el 7.7% de la votación. Ayer, después de 3 fumatas, es elegido Robert Prevost Martínez, el Papa 267 de la historia. Adopta el nombre de León XIV. Y bueno, se celebra dentro de la feligresía de la Iglesia Católica que tengan un nuevo representante. Aquí, digamos que en la tierra, como lo plantean ellos, pero muchos han hablado de su carácter a favor de los pobres, de sus misiones dentro de Perú, allá en Chiclayo, y se ha hablado pues en buenos términos de él como un antitrompista que va a dar continuidad al Papa Francisco, a lo que él había establecido. Pero ciertamente detrás de todo esto pues hay cuestionamientos, denuncias particularmente de haber sido él un encubridor de curas pederastas. Me parece el caso que más se le está denunciando, que él mismo lo ha negado en su momento. La arquidiócesis de Chiclayo, allá en Perú, también lo ha negado, es que él encubrió a 2 curas pederastas que abusaron de 3 mujeres cuando ellas eran niñas. La denuncia ellas la hacen cuando ellas son mujeres adultas, y lo que están denunciando es que él supo de los casos, pero realmente no hizo nada, lo cual llevó a que el caso prescribiera en lo civil, ya que nunca presentaron demanda, no dieron acompañamiento psicológico, y es lo que denuncian las víctimas, y pues prácticamente no hizo nada. Ese es un caso. Otro caso es cuando él estaba en la arquidiócesis allá de Chicago. Él era líder, una de las voces, uno de los miembros líderes de allá de la arquidiócesis de Chicago, y había un caso que databa desde los 90s de un cura que había sido separado del sacerdocio por haber abusado, está comprobado, la Fiscalía de Illinois lo comprobó, de 13 menores, y él llega a 2000 siendo como uno de los responsables de esa iglesia, de esa parte, y uno de los puntos que había ordenado a las autoridades es que este cura no podía estar cerca de niños, Entonces, el Papa permitió, de acuerdo con esta denuncia, que viviera en un convento que estaba al lado de una primaria. Estos 2 casos se denuncian en marzo, Álvaro, 25 de marzo me parece, en una carta que envían al entonces Papa Francisco para pedirle que, de acuerdo con los principios que le había establecido 6 cardenales, entre él uno de ellos, que pues se hicieran las acciones correspondientes. Esto pasa un mes antes, un mes después, pues es elegido Papa. Sí, naturalmente que casos tan aberrantes como el abuso sexual por parte de sacerdotes, en particular contra niños, por supuesto que son absolutamente inaceptables, y todos, incluyendo el caso del nuevo Papa, deben ser debidamente esclarecidos. Hay estos señalamientos por parte de una asociación de víctimas de violación de sacerdotes pederastas, que efectivamente cobra vigencia ahora que ha sido electo este Papa nacido en Estados Unidos, y que en realidad se hizo mucho de su sacerdocio en el Perú. Pero pues así como se le observa que en la toma de posesión, llamámoslo de esta manera, como Papa, lució un crucifijo de oro
absolutamente contrario a lo que Francisco lució cuando asumió el cargo de Papa, también hay que revisar efectivamente si tuvo responsabilidad en casos tan aberrantes como la pederastia clerical. Hay, en el caso del Perú, voces en el sentido de que no tuvo que ver. Lo dice uno de los autores de un libro que se llama Mitad monjes, mitad soldados, ¿cómo se llama? 10, se apellida. Y que habla de un caso de una congregación muy curiosa, el Sodalicio de Vida Cristiana, que es una organización, una congregación religiosa muy vinculada, por cierto, a la organización secreta El Yunque de México, pero en todo caso, toda la biografía del Papa León XIV, pues debe estar sujeta al escrutinio, incluyendo la manera en que él decide llamarse como Papa, ¿no? Sí. Que alude al Papa León XIII, quien en 1891 publica la Rerum Novarum, que es una encíclica que condena al comunismo y condena al capitalismo y habla del trabajo de los trabajadores, del valor que generan los trabajadores, que debe ser recompensado. Es decir, estamos ante un nuevo Papa que está generando muchas interpretaciones. ¿Es continuidad de Francisco? Dicen, es que es León, no por León XIII, sino por León, el hermano de Francisco de Asís, León de Asís, que era no solamente su hermano, era su compañero, y que por tanto tiene un mayor compromiso este Papa con el Papa Francisco, que ya falleció. Bueno, parte de las interpretaciones y de la información que se va generando, incluyendo el tema de la pederastia clerical. Quien hace la denuncia es la red de sobrevivientes por abusos por sacerdotes, SNAP, S-N-A-P por sus siglas en inglés. Se puede consultar la carta que envían al Papa Francisco dentro de Sin embargo, ahí está dentro del texto. Así es. Para que ahora sí que vean, lo único que hacemos nosotros es dar a conocer que existen estas denuncias de sobrevivientes a pederastía clerical y que hay una denuncia que se hizo pública y que se presentó al entonces Papa Francisco. Y que damos a conocer tanto como el hecho de que efectivamente el nuevo Papa es de origen francés y español. Su mamá se apellidaba Martínez. Exacto. Entonces es un Papa que decidió migrar de Estados Unidos al Perú, a irse a la sierra, que pues allá no hay vinos como les gustan a Norberto Rivera Carrera, o campos de golf, ¿no? Como les gusta, o departamentos en torres de lujo como los dos departamentitos que compró Norberto Rivera en la torre mítica de la Ciudad de México. Exacto, es importante todo esto para irnos siempre formando de una imagen más amplia de pues estas figuras de poder, y pues los dejamos con este trabajo que preparamos en la unidad de investigación. El cardenal estadounidense Robert Prevost, de 69 años, ha sido elegido como el Papa número 267 de la historia, adoptando el nombre de León XIV. Hasta su elección, se desempeñaba como prefecto del Dicasterio para los Obispos, cargo responsable de supervisar las investigaciones contra obispos según la ley de Vos Estis Lux Mundi, que establece los protocolos para abordar abusos sexuales en la Iglesia Católica. Su nombramiento ocurre en medio de serias acusaciones presentadas por la red de sobrevivientes de abusos por sacerdotes. En marzo pasado, esta organización envió una carta al difunto Papa Francisco denunciando a 6 cardenales por encubrimiento de casos de abusos, entre ellos Prevost. Las acusaciones específicas contra él se relacionan con su gestión como obispo de Chiclayo, Perú, donde presuntamente no investigó adecuadamente denuncias contra los sacerdotes Eleuterio Vázquez González y Ricardo Yesquen por abusos de 3 menores. Según los testimonios de las víctimas, Prevost no habría seguido los procedimientos establecidos por la Santa Sede, no abrió investigaciones preliminares, no notificó a las autoridades civiles, no restringió apropiadamente el ministerio de los sacerdotes acusados y no ofreció apoyo psicológico a las víctimas.
Incluso existen fotografías que muestran al sacerdote González celebrando misas públicamente durante el periodo en que supuestamente estaba suspendido. A estas denuncias se suma un caso anterior del año 2000, cuando como superior provincial de los agustinos, Prevost autorizó al padre James Ray, acusado de abusar sexualmente de varios niños, a mudarse a un convento situado a pocos metros de un colegio católico. Ray ya tenía restricciones desde 1991 por haber admitido comportamientos inapropiados con un menor, pero aún así fue trasladado cerca de la escuela primaria Santo Tomás Apóstol, sin informar a la administración del colegio sobre su historial. La diócesis de Chiclayo ha negado estas acusaciones, afirmando que los sacerdotes fueron debidamente suspendidos y que se enviaron informes al dicasterio para la doctrina de la fe. Sin embargo, las víctimas aseguran que sus testimonios fueron tergiversados en estos informes, impidiendo una evaluación precisa de los casos. El caso peruano se cerró en agosto de 2023 debido a que el plazo de prescripción había expirado, mientras que Ray fue finalmente incluido a la lista de clérigos acusados de la Arquidiócesis de Chicago en 2006 y reducido al estado laical en 2012. Bueno, no podríamos dejar de mencionar en esta semana, en esta edición de 7 días, pues también asuntos que tienen que ver con Donald Trump y otro de sus proyectos. Proyectos que tienen que ver con la reproducción de personas en Estados Unidos. Obed. De tiempo atrás hay un tema que ha preocupado a distintos grupos, ¿no? Que es la reducción de población en Estados Unidos, que en un momento va a pesar, pues no va a haber, si los nacimientos se mantienen en como están, no va a haber esta mano de obra que pueda mantener a la economía. De ahí que han dado el papel de importación de la migración. Evidentemente, con políticos como Donald Trump, que no quieren migrantes, han estado llevando a cabo distintos esfuerzos para repoblar Estados Unidos, evidentemente con gente aria, gente blanca. Y para ello hay un proyecto, incluso el propio Donald Trump se está llamando que él va a ser el presidente de la fertilidad. Y como parte de este tipo de proyectos, lo que están llevando a cabo es todo un plan amplio en el que están recibiendo propuestas de los sectores más conservadores de allá de Estados Unidos. En este tipo de propuestas, y te va a sonar esta idea que se les ocurre a ellos, que es dar premios a mujeres que tengan más de 6 hijos, premiándolas por contribuir al repoblamiento de Estados Unidos. Una medida similar se adoptó en la Alemania nazi, en la que se daban 3 tipos de cruces, eran de bronce, oro y plata, a distintas mujeres que, dependiendo del nivel de niños que tuvieran, y siempre y cuando los mantuvieran, en este caso en Alemania, bajo la formación del pensamiento nazi, ¿no? Eso es solamente uno de los puntos. Y uno de los impulsores, quien está teniendo bastante mano ahí, es Elon Musk, un tipo que tiene 14 hijos reconocidos. Sus asesores decían a The Wall Street Journal, tiene muchos más, evidentemente, y que tiene esta idea, Elon Musk, que hay un riesgo importante, así lo advierte, es un peligro que en países de tercer mundo, como los llaman, países en vías de construcción, como se les dice, estén teniendo más hijos y tengan una mayor población que Estados Unidos y Europa. Bueno, Elon Musk, su abuelo, tenía ideas así de nazistas. De hecho, él fue un partidario del apartheid, escribiendo incluso libros sobre eso. Sí, él es sudafricano. Exactamente. Aunque también canadiense. Sí, y gringo. Exacto, su abuelo era canadiense, se fueron a Sudáfrica. En ese viaje de Canadá a Sudáfrica dicen que se guardan muchos misterios. Esqueletos. Exactamente, y de ahí se van a Estados Unidos. Y él es uno de los impulsores, el otro es J.D. Vance, que es el vicepresidente de Estados Unidos. Ahí hay un punto interesante que están chocando los dos grupos, los más conservadores y los Elon Musk, que es la fecundación in vitro. Trump en sus promesas era un decreto que le iba a facilitar los costos. Para los más conservadores, pues es una afrenta, pero pues Elon Musk ha utilizado eso para tener a varios hijos. Obviamente quieren repoblar Estados Unidos, no con morenos, ¿no? No, pues no. Sino con arios. ¿Los van a poner a piscar? Es decir, van a poderlos a fabricar casas, edificios
se ve complicado. En una de esas fabrican en serie gringos para el puro trabajo pesado. Pues es que es la idea de ese, o no sé qué quiere decir Estados Unidos cuando dice volver a América grande de nuevo, ¿no? Porque pues es la Estados Unidos de los años 20, 30, que fabricaban todo y eso. Ya se le dijo que Estados Unidos ahorita es un país de servicios, no de manufactura, pero pues entonces, pues es un tema muy importante, fascinante, porque se tiene que ver con la reproducción de personas. En una de esas, efectivamente, en vez de que se generarse robots, sí, van a fabricar personas en serie, güeros, ojos azules, musculosos, para la pizca y para el trabajo de la construcción. Les van a dar bonos por hijos y les van a dar, bueno, son de las propuestas, ¿no? Darle bonos y becas para que estudien en universidades. Bueno, otra locura y hasta cursos a mujeres sobre su ciclo menstrual para ayudarlas a entender cuándo, o sea, pueden tener relaciones coito para embarazarse. No son ideas mías, son ideas que llevan ahí a... No, sí. Bueno, este es el trabajo que también les presentamos a ustedes hoy. Desde principios del siglo XX, diversos regímenes han implementado políticas natalistas con reconocimientos oficiales a la maternidad prolífica. Francia inició esta tendencia en 1920, pero fue durante el Tercer Reich cuando estas políticas tomaron un cariz ideológico más definido. Adolf Hitler instituyó en 1939 la Cruz de Honor de la Madre Alemana, premiando exclusivamente a madres arias con 8 o más hijos, excluyendo deliberadamente a las mujeres judías entre los millones de condecoradas. Esta práctica fue posteriormente adoptada por otros regímenes autoritarios como la Unión Soviética bajo Stalin y en épocas más recientes por países como Hungría, Kazajistán y Rusia. Las proyecciones demográficas de la Oficina del Censo estadounidense revelan un panorama de transformación étnica. Aunque la población blanca no hispana continúa siendo mayoritaria, su proporción está en descenso constante. Para 2060 se estima que representará menos del 45% en escenarios de inmigración moderada, llegando a un mínimo del 42.7% con alta inmigración. Solo en un escenario hipotético de inmigración cero mantendría una ligera mayoría del 50.7%. Estos datos han generado inquietud en círculos conservadores preocupados por los cambios en la composición demográfica del país. En este contexto, dentro de la administración Trump, han surgido voces que ven en las políticas natalistas una oportunidad para promover valores conservadores tradicionales mientras refuerzan su discurso contra la inmigración. Esta postura refleja una preocupación creciente por las diferentes tasas de natalidad entre países desarrollados y en desarrollo, con figuras prominentes como Elon Musk expresando abiertamente su inquietud por la baja fertilidad en Estados Unidos y Europa en comparación con otras regiones del mundo. Elon Musk ha personificado este enfoque pronatalista con su propia vida familiar, con al menos 14 hijos reconocidos con 4 mujeres diferentes, incluyendo al artista Grimes y a la ejecutiva de Neuralink, Siobhan Gillis. Musk ha convertido su prolífica paternidad en una declaración política. Según reportes periodísticos, el número real de sus descendientes podría ser significativamente mayor que el conocido públicamente, con fuentes cercanas al multimillonario sugiriendo una familia mucho más extensa. En un lenguaje cargado de simbolismo, Musk se refiere a sus descendientes como una legión, evocando las poderosas unidades militares del Imperio Romano que contaban con miles de soldados y fueron instrumentales en la expansión imperial. Esta metáfora refleja una visión de la reproducción como instrumento de poder e influencia. Reportes indican que Musk ha utilizado su plataforma X para reclutar potenciales madres, aprovechando su influencia como una de las personas más ricas del mundo. La intersección entre riqueza extrema y políticas reproductivas personales revela dimensiones preocupantes. Según investigaciones periodísticas, Musk ha empleado su fortuna para garantizar el silencio de algunas mujeres que han tenido hijos con él. Estos acuerdos de confidencialidad, documentados en mensajes y textos revisados por medios como The Wall Street Journal, plantean interrogantes sobre las dinámicas de poder en el juego cuando figuras influyentes promueven agendas natalistas
mientras manejan sus propias familias como herramientas legales y financieras que no están al alcance del ciudadano común. Pues bueno, Álvaro, fue todo. Creo que fueron temas diversos, evidentemente marcados sí por lo de Adrián Rubalcaba, los lineamientos de Morena, el Papa. Pues ahí les regalamos esa pieza de tron para que también vayamos viendo cómo se configura ya todo. Bueno, pues les agradecemos la atención a este espacio 7 días que, como todos los viernes, se los presentamos Obed, Rosas y su servidor. Hasta dentro de 8 días.